Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy los tenemos en casa porque cada vez que comenzamos un dossier y no estoy de pie es que tenemos un importante invitado. Y en este caso quiero presentarles de una vez al licenciado Gerardo Fernández Noroña, candidato independiente de la izquierda para México en 2018, quien además nació en Ciudad de México el 19 de marzo de 1960, es un político y activista mexicano, antiguo miembro y fundador del Partido de la Revolución Democrática, en el que se desempeñó como secretario de Comunicación y vocero, hecho que lo llevó a ser conocido por sus declaraciones y actos de protesta, sobre todo a partir de las elecciones del 2006. Fue diputado federal por el Partido del Trabajo, representante del Distrito 19 del Distrito Federal, con cabecera en Iztapalapa, para el periodo 2009-2012, en el cual se destacó por ser el tercer diputado con mayor intervención en tribuna. Gerardo Fernández Noroña es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, con el número de cédula profesional 161.636, inició sus actividades políticas en el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue candidato a diputado por el Partido Mexicano Socialista en 1988, en 1995 encabezó la creación de la Asamblea Ciudadana en defensa de los deudores de la banca, organización que defendía a quienes debido a la crisis económica sufrida ese año en México, habían visto multiplicarse sus deudas por sus créditos bancarios. Desde entonces encabezó las protestas que lo harían posteriormente reconocido. Entre ellas, una en 1996 en Cancún, frente al entonces presidente Ernesto Zedillo, por la que fue encarcelado unos días, pero luego liberado por la intervención del entonces presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Continuó en la organización de bases para el partido hasta 2004, año en que fue nombrado secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que encabezaba Leonel Cota Montaño, y por tanto entonces del partido, siendo ese cargo el que lo colocó en el escenario político nacional. Podríamos seguir hablando de un amplísimo currículum que habla no solo de un intelectual, sino de un hombre de acción. Y esto lo ha marcado y signa el motivo por el cual tenemos el honor de recibirlo aquí, con la muy seria informalidad con que a veces manejamos los temas más profundos. Bienvenido a bordo, estimado. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, el honor es mío. ¿Cuál es el motivo de su presencia en la República Bolivariana de Venezuela, la cual nos honra, así como su presencia en este espacio? Pues soy candidato a la presidencia de la República, estoy construyendo esa candidatura y decidí venir a platicar cómo está la situación en México en esta ofensiva neoliberal bárbara que está sufriendo el país y constatar una vez más la situación de Venezuela por la infame linchamiento mediático que hay sobre lo que realmente sucede en nuestro hermano país. Entonces es un intercambio, por un lado, de volver a tener el pulso de cómo está la revolución bolivariana, qué dificultades está enfrentando el pueblo venezolano y compartir la situación grave que se está viendo en México, pero también la esperanza de que creo que se están construyendo y generando las condiciones para abrir un camino diferente en México, para generar otra forma, yo diría, otra forma de organización económica para México y para la humanidad, diría yo. ¿Quién decía, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? No sé, se la han endilgado a muy diversos personajes. A mí me la han dicho mucho en estos últimos días, en este recorrido en Venezuela. Yo encima soy ateo. Entonces digo, tan cerca de Estados Unidos y además Dios no existe, ¿a qué complicación? Pero más allá de las creencias respetables de todo mundo, con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y con su posición xenófoba, pues hay mucha preocupación. Por un lado, la construcción del muro ya está
Obama y Hillary Clinton son unos hipócritas, ellos hicieron ya, tú sabes. Es que Obama tiene el récord de deportaciones, Sí, y además o sea, nadie lo dice. Nadie lo dice, y la muralla ahí está también, o sea, tuvieron una política totalmente contraria a los migrantes y particularmente a los migrantes mexicanos. Así es que ese no sería un tema nuevo, aunque sí parece muy beligerante en esa materia, vamos a ver qué sucede, pero en contrapartida, yo por ejemplo coincido con Trump, lo digo con toda franqueza, en echar atrás el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es parte de la política neoliberal que ha hecho un daño bárbaro a México, que ha liquidado la planta productiva del campo y la ciudad y que ha hecho que nosotros, siendo un país independiente en materia alimentaria, prácticamente nuestros alimentos los producíamos, que por ejemplo refinábamos el 100% de la gasolina que necesitábamos o que requeríamos. Hoy estamos importando más de la mitad de los alimentos y más de la mitad de la gasolina, solo por poner un ejemplo. Perdón, esto es impactante. ¿Importa México Más de la mitad de los alimentos. más de la mitad de los alimentos El que maíz. consume? Y el maíz, que es El la maíz que es cultura, originario nuestro es la y que es la cultura. base. Es decir, el maíz es parte de los genes de México. Es de base su de cultura. nuestra alimentación. Y además importa un país petrolero, importa la mitad de la gasolina. De la que gasolina consume. que consumimos, porque salieron con la embajada de que no era rentable refinar nuestra gasolina. Es una barbaridad. Porque es Han hecho- una hipocresía neoliberal a la Claro. enésima potencia. Claro, porque lo que han hecho es en realidad una ofensiva bárbara, donde han privatizado todo: puertos, aeropuertos, carreteras, mares, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, bancas, El sueño petróleo. neoliberal, privatizaron todo. Todo. Solo les falta la educación pública, que tiene bastante resistencia, y una rebeldía del magisterio en México, y la seguridad social. Prácticamente han liquidado todo el Estado surgido de la Revolución Mexicana, liquidaron los derechos de los trabajadores, y además con esto que estamos comentando, que efectivamente es bárbaro. Pemex era la empresa 36 del mundo, hoy no aparece ni siquiera en las primeras 100 después del proceso de privatización. La primera vez que estuve en México, Pemex era intocable y era un orgullo nacional a todo evento, ¿no? Claro, es la empresa más importante, daba el 40% del presupuesto nacional. Una de cada 3 escuelas, una de cada 3 carreteras, uno de cada 3 hospitales fueron construidos con dinero del petróleo. Se reinvertía todo en función social. Bueno, no todo, pero un una importante parte, porcentaje. una digo. parte. Había Y una Pemex- vocación social. Pemex le dio, gracias a Hugo Chávez, al comandante Hugo Chávez, que logró que se fuera apreciando nuevamente el valor del barril de petróleo, llegó a más de $100. De 2000 a 2012, con gobiernos de derecha, panistas, con Fox y con el usurpador de Felipe Calderón, le ingresaron al país $687 millones. $687 millones, y dicen que Pemex no es productivo. O sea, es una infamia, hombre. O sea, era una de las empresas, de las 500 empresas más importantes del mundo. Pemex estaba en el 36, América Móvil de Slim, que era Telmex, en el 139, y Comisión Federal en el 491, todas públicas, todas privatizadas. Primero Telmex, que hizo al hombre más rico del mundo, Slim, y las dos que he mencionado ahora con Enrique Peña Nieto, entregadas al capital transnacional. Una traición al pueblo, absolutamente. Eso hay que revertirlo. Usted usó un adjetivo interesante al referirse a un presidente cuando hablaba de esto, ¿no? Calderón, usurpador, se robó la presidencia, a mí no se me olvida. Lo combatimos con toda firmeza. Cuéntenos eso con detalle, porque aquí lo seguimos eso, ¿eh? Me tocó informar de eso y todavía no he cerrado la figura. Yo acabo de retar a Margarita Zavala, que aspira a ser la candidata del PAN a la presidencia de la República ahora en 2018, a que se abran los paquetes electorales de la elección de 2006 para que se sepa la verdad histórica, que se haga un recuento que nunca aceptaron. Eran 232,000 votos de diferencia, casi 15 millones para Andrés Manuel López Obrador, casi 15 millones para Calderón, y nunca aceptaron el recuento. Impusieron a Calderón contra toda la decisión popular y contra una manifestación muy fuerte que hubo, y eso lo han dejado en el olvido. Es un hecho muy grave, y yo creo que todavía es momento para que se sepa por lo menos la verdad histórica. Margarita Zavala guarda silencio, es la esposa del usurpador, del ex usurpador Calderón, y quiere regresar como si eso no hubiera sucedido y como si su esposo no hubiese agudizado las políticas neoliberales. La primer gran reforma fuerte de entrega del petróleo fue con él. Bueno, primero Salinas, pero luego él en 2008, y el baño de sangre que hay en el país también se le debe en buena medida a Calderón con la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que hoy es verdaderamente terrible, es el terror impuesto en las políticas públicas. Volviendo a la elección de 2006, esa elección la ganamos. Para la izquierda,
En México la regla es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes y eso no puede seguir siendo. Nosotros tenemos que asegurar que se respete el voto de la gente y por eso yo creo que no basta el voto, sino que se requiere una rebelión no violenta de nuestro pueblo para abrir el camino a un proceso de transición. Ahora, ¿desde cuándo la izquierda intenta y tiene la base, y tiene la estructura, y tiene los votos? ¿Desde cuándo intenta jugar un papel protagónico y eso se frustra? Yo creo que la izquierda como tal, 88. 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, estoy seguro que ganamos la presidencia, el Frente Democrático Nacional. Hay quien nos lo regatea, eso pues ya quedó, no se podrá saber realmente qué pasó. En 2006 sin duda ganamos, ese proceso lo conocí muy bien, nunca aceptaron en la noche del resultado dar las encuestas de salida, nunca aceptaron el recuento, Calderón no pudo ir nunca al Congreso. Fue una sola vez en 6 años. El presidente de la República cada 1 de septiembre iba a dar su informe y Calderón no fue nunca. Fue una vez en 6 años. Una vez en 6 años. ¿Qué? ¿Tenía miedo del abucheo o el vacío? No podía. Entró por la puerta trasera a tomar protesta, hubo un jaloneo, hubo casi golpes. Aclaremos que en México tomar protesta es juramentarse. Juramentarse, sí. Exacto. Es juramentarse. Tuvo que entrar por la puerta trasera. Eso de hubo casi golpes es un eufemismo que yo estoy usando. Realmente hubo un enfrentamiento físico. Y luego, con una traición que hubo de un sector del PRD, logró ir en el 2008, si mal no recuerdo, 2008. Yo fui diputado 2009 a 2012, no se pudo parar nunca más. Y fue una segunda vez, dije que una, pero en realidad fue 2, a la juramentación de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, cuando entregó el poder. Ahora, Pemex siempre fue el orgullo nacional, ¿no? Pero han hecho una campaña bárbara diciendo que no sirve, que es ineficiente. Es como decir que el petróleo de Venezuela no sirve y que es ineficiente. Exactamente. Es un insulto a la patria. Exacto. Y sin embargo lograron a través de los medios de comunicación posicionar eso. Dijeron que necesitábamos entrar a aguas profundas y que no teníamos la tecnología. Si uno no tiene la tecnología, la compra. Ninguna petrolera tiene toda la tecnología suficiente para todo lo que realiza. Pemex no tenía la tecnología en aguas someras y hoy es el principal productor de aguas someras del mundo. Y sin embargo, con ese discurso abrieron todo, entregaron aguas someras, aguas profundas, tierra firme, ductos, refinerías, han entregado absolutamente todo. Es infame, es gravísimo, porque hoy entonces dicen que ya no hay dinero para la educación pública, dicen que ya no hay dinero para la seguridad social, ya no hay para todos los derechos sociales surgidos de la revolución. Y la salud pública. Para nada, para las pensiones, para las jubilaciones, para nada. Jubilados, salud, educación. Dicen que no hay. Dicen que no hay y luego te venden la idea de que el seguro popular, eso ni es seguro ni es popular, pagas una cantidad y cuando tú vas al médico, no, eso no lo cubre, como todas las aseguradoras privadas, que ya ves las letras chiquitas y es otra cosa. No, es terrible. Liquidaron los derechos de los trabajadores, la gente no tiene derecho a pensión, a jubilación, a aguinaldo, a vacaciones, a nada. A seguridad social, a nada. Han hecho pedazos el marco constitucional surgido de la revolución, liquidado el Estado laico, están liquidando la educación pública. Es una ofensiva bárbara. Ahora, reitero, el 80% de la gente, antes de la visita de Trump, porque la visita de Trump a México generó una inconformidad muy grande, como decimos en México, si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas? Entonces, lo que fue a declarar ahí generó mucha irritación en la gente. A nosotros nos han culturalmente invadido, podemos usar su ropa, oír su música, ver sus películas, hacer malls en todo el país, pero somos profundamente anti-yanquis. No se nos olvida que nos han robado más de la mitad del territorio, no se nos olvida su racismo, su persecución a los millones de migrantes que están en México. Entonces, la visita de Trump fue muy indignante para la mayoría de la gente y antes de esa visita las encuestas decían que la gente reprobaba 80% la gestión de Enrique Peña Nieto y todavía había comentaristas tan cínicos de que decían que tenía el 20% de aprobación. Yo les decía, cuando yo fui a la universidad, si hubiera llegado con mi abuela, con la que yo vivía, a decirle que tenía 2% de aprobación en estadística, me hubiera agarrado a una sacudida, estaba totalmente reprobado. Bueno, pues así son el manejo de los medios en México. Ahora, ¿qué se siente a nivel de las clases trabajadoras en este momento, en un país tan querido como México y en el que arranca la patria grande para nosotros, sí, mirando al sur, ¿no? ¿Cómo se siente la clase proletaria en esta situación? Fíjate que yo creo que esa parte está
Hay un proceso de burocratización de los sindicatos, igual que los partidos. Pues son súper sindicatos también, ¿no? Son súper sindicatos, pero solo en el nombre. En su nivel de movilización, en su nivel de lucha, en su nivel de conciencia no existe. No hay convocatoria. Por ejemplo, los petroleros dijeron, si quieren privatizar Pemex, ahí sí no los vamos a dejar. Se quedaron callados. Y hoy que están cenando las refinerías y que están liquidando a la gente, entonces se quieren movilizar. Bueno, pues eso no da. Bueno, nosotros, un grupo que se llama Ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, cuando hicieron... Sí, lentamente se llama... Asamblea Nacional por la Independencia de México. Asamblea Nacional por la Independencia de México. Ánimo, un grupo de exdiputados, protestamos contra la reforma laboral que liquidaba los derechos de los trabajadores, hablamos con los sindicatos de combate, les dijimos, apóyenos en esta lucha, es muy importante pararla. Y no hicieron nada, dijeron, no, a nosotros no nos van a tocar, han estado liquidando todos los contratos colectivos, liquidando los derechos, haciendo ofensivas terribles. No, yo creo que la respuesta está, bueno, el magisterio sí se ha estado moviendo, que son millones, el magisterio y en ciertos estados del país. Hay una rebelión en Chiapas, hay una rebelión en Oaxaca, pero yo creo que hay que más bien convocar al pueblo en general, a la gente, más allá de banderías políticas, más allá de los sindicatos, a que ejerza su fuerza, a que tome conciencia, a que tome el destino en sus manos, porque las estructuras no están respondiendo. Los movimientos sociales sí son importantes, pero están dispersos, están reivindicando sus legítimas exigencias, pero creo que hay que alzar la mira y que hay que abrir un proceso de construcción diferente para México. Ya que tocamos el tema del magisterio, Gerardo, ¿qué pasó con Ayotzinapa? Bien, aquellos estudiantes normalistas, 43 desaparecidos. Yo tengo una versión tan truculenta. La versión que me llegó fue, pues sí, algunos pensaron que iban a boicotear elementos de movilización de la primera dama, otros que no sé qué, y algún cacique logareño decidió caerles a tiros a todos. Y tengo una versión tan truculenta, que además viene de una fuente... es interesante, ¿no? Hicieron una camada de troncos, pusieron los cadáveres de aquellos jovencitos, los bañaron en petróleo, luego hicieron otra camada, cadáveres, petróleo, una cosa monstruosa. Y así hicieron una pirámide y luego los quemaron a todos, luego recogieron los huesos, los metieron en unas bolsas y lo tiraron a un río. ¿Es posible esta versión? No, yo creo que no es posible, porque para quemar un cadáver pues se requiere 1000 grados centígrados. Sí. Dicen nada más que los quemaron con llantas. Eso ¿cómo no te vas a dar cuenta? Mucho petróleo y que llevó mucho tiempo eso. Había una zona militar a un lado. Fue el ejército. Fue el ejército. Yo creo. Y fue el Estado mexicano, es un crimen de Estado, esa desaparición forzada. Un crimen de Estado, no hay duda, ¿no? Una desaparición forzada, donde han querido decir que es el narco, han querido decir que había narcos entre los muchachos. Es una canallada siempre que hacen... Pero además estudiantes de magisterio. De 19 años en promedio. No es una cosa bárbara. O sea, a Peña Nieto lo han marcado dos cosas. La desaparición forzada de los 43 normalistas, más de 2 años, ya va a ser 2 años, 2 meses, y... la corrupción, la Casa Blanca de $8 millones que todavía no cumplía ni 2 años y ya. ¿Cómo es eso? Ese es otro temazo. ¿Cómo es la Casa Blanca de $8 millones? Bueno, todavía no cumplía 2 años. Peña gana $10,000 al mes, más o menos. Así es que aunque juntara su sueldo de 6 años no le alcanzaba. $8 millones. El presidente Peña Nieto no tenía con qué. Bueno, o sea, mandó a su mujer a decir que haciendo telenovelas en Televisa podía comprar una casa de $8 millones, lo cual es ridículo. Juan Gabriel, que fue un artista muy exitoso, su fortuna total fue de $30 millones a lo largo de décadas de estar en primer nivel. Acaba de morir, eso dejó. Entonces es absurdo, $8 millones. Y eso lo marcó porque era evidente, la casa es a nombre de una constructora, IGA, que es a la que la ha favorecido el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces eso y la desaparición forzada, porque no solo la desaparición forzada de 43, hay decenas de miles de desaparecidos. Decenas de miles. El ejército ha matado, documentado, 22 en Tlatlaya, Estado de México, jóvenes tirados en el piso, 18 en Apatzingán,
41 en Tanato, Michoacán, todos diciendo que eran narcos o que eran vinculados a grupos criminales. No existe la pena de muerte en México y menos tirado en el piso, desarmado y rendido. O sea, pongo solo 3 casos, pero es una larguísima lista. En Tamaulipas hay 70 asesinados por el ejército. Hace menos de un mes, 10 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, jóvenes igual, con tiro en la cara o tiro en la nuca, tiros de gracia, para decirlo claro. No, es terrible, o sea, han sembrado el terror en el país. Ahora con la búsqueda de los 43 normalistas, fosas clandestinas en todos lados y la explicación que decían es, no son los normalistas. Ah, qué alivio, como si fuera qué cosa. Cientos, literal, cientos de cadáveres diciendo, no son los normalistas, descansemos tranquilos entonces. O sea, ahora, ¿quién lo mató, cómo y por qué? ¿Y quiénes son? Exacto. No, una cosa terrible, es una cosa bárbara. Entonces, las dos situaciones han sido verdaderamente las flechas de fuego para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero eso ha fortalecido el proceso de despolitización, donde la gente dice, pero todos los políticos son corruptos, pero todos los partidos son iguales, pero todos representan lo mismo. No, de ninguna manera, les digo yo. Los políticos corruptos tienen nombre y apellido. No, habemos gente dedicada a la política que servimos con honestidad y con vocación de servicio a la gente, valga la redundancia, y que no estamos en esa condición. Yo vivo en una vecindad en el centro de la Ciudad de México, ahí decidí vivir, ahí viví antes de ser diputado, ahí sigo viviendo, como diputado seguí, y ahí sigo viviendo, vendo libros, trabajo para un medio virtual que me paga bastante bien, o sea, renuncié a la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro de vida, renunciar al seguro médico privado. O sea, no, habemos gente que nos movemos bajo otra lógica y bajo otras características. Ya que usted trabaja para un medio virtual y esto nos pone en contacto automático, probablemente muchos de nuestros televidentes quieran saber cuál y conocer algo más de su trabajo. Sí, SDP Noticias se llama. SDP. S de Sierra, D de dedo, P de papa. Sierra SDP. Delta Papa. Exacto. SDP Noticias. Noticias. Y ahí hago yo videos, por ejemplo, cuando se escapó supuestamente el Chapo. Yo hice un video que se llama... Temazo. Yo hice un video que se llama... Cuéntenos de eso. La supuesta fuga del supuesto Chapo por un supuesto túnel. Y tuvo más de 20 millones de visitas, porque yo sostengo, de ese penal no se puede escapar nadie, es el penal de alta seguridad emblemático. Un túnel, ¿cómo vas a acabar? Y las toneladas de tierra no las va a ver nadie. Y dicen que era el Chapo, tú ves el video y el tipo se mete a bañar, estás grabado las 24 horas del día y más el Chapo, y ves cómo se mete a la regadera, tú te bañas en la mañana, no te bañas a la hora que te dé la gana, desaparece más de 20 minutos y el guardia que está viendo no dice nada. Es absolutamente inverosímil la versión. Luego lo vuelven supuestamente a detener y yo me pregunto, los narcotraficantes todo lo manejan en efectivo, no aceptan cheques de viajero, ni tarjetas de crédito, ni nada, todo es en efectivo, dólares, euros, todo. Toman a uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados del mundo y no hay ni $1, ni medio, ni un cuarto, nada de dinero en efectivo. No hay ninguno de su banda criminal, no hay ni un empresario ligado a sus negocios detenido, no hay ni un político ligado a él detenido. Bueno, piensan que no razonamos, que no entendemos lo que está pasando, que somos bobos. ¿Cómo era el emporio del Chapo, para los que no conocen el tema? Bueno, se supone que es uno de los narcos. Saviano tiene un libro bien interesante que se llama 000, Roberto Saviano, sobre el tema de la cocaína, y él sostiene que los cárteles mexicanos tienen más del 60% del control de la distribución de la cocaína del mundo. Del mundo, habiendo desplazado a los cárteles colombianos en buena medida, y el Chapo era central en ese negocio, para que cada quien le dé una dimensión. Si tú le metes 1,000 euros, según Saviano, obtienes 192,000 euros de ganancia. Es una locura de negocio y es una fortaleza económica bárbara. Yo me pregunto cómo lo detienen y no hay ningún decomiso, ni de sus empresas, ni de sus bienes inmuebles, ni de sus vínculos en ningún sentido. Perdón, esto es novedoso, sí, aún para mí, que pretendo estar más o menos informado. Sí. Y además es hora de que podamos disfrutar de nuestro té y de nuestro café mientras conversamos informalmente. ¿Cómo es que lo detienen y de la impensable fortuna no hay decomiso? Nada, ni un centavo. Yo me pregunto cómo. Pero además, insisto, ni uno de su banda criminal con él, ni un empresario ligado a sus negocios, ningún político vinculado a él, cuando es evidente que hay una interrelación. O sea, no hay... Bueno, yo voy más lejos todavía.
me voy al tema de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. Y nos dice que nosotros paremos a los narcotraficantes. Y yo me pregunto en territorio estadounidense, ¿quién reparte la droga? Los estadounidenses sacan la mano de su casa y les cae del cielo. Hay una red y no han hecho ningún operativo, no sé nada, ni la CIA, ni la DEA, ni nadie, no hay nada sobre eso. No hay ni una política pública sobre el sistema de salud por el grave consumo de droga. Y no hay tampoco las fortunas decomisadas, porque yo sostengo que en México y en Estados Unidos y en el mundo el dinero del narco sirve para la reproducción del capital en este momento. Yo creo que es de ese tamaño el tema. El tema nos toca de cerca porque Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo. Y el mayor productor de drogas del mundo ahora es Colombia, ¿no? De un sector, me dicen que Afganistán, esto ahora sí que lo estoy soltando quizás sin toda la solidez, que a partir de que Estados Unidos lo invadió se ha convertido en un productor de amapola de primerísimo lugar. Es como volver a Air Vietnam, ¿no? Aquellos que volaban no oficialmente en Vietnam y terminaron haciendo cosas como les daba la gana con aquellos aviones y aquellos corredores aéreos que habían creado, pero eso es harina de otro costal. Gerardo Fernández Noroña, candidato independiente de la izquierda para México en el 2018. Aparte de nuestros mejores deseos, vamos a hacer una breve pausa y volvemos, porque esto es, realmente estamos rompiendo esquemas, ¿no? Porque manejar la cobertura de la realidad de México, que es un país tan importante, y a través de los medios que están tan manipulados, es difícil. Así que estamos develando aquí muchos misterios o muchas opacidades, ¿no? Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vaya que los tenemos hoy en estudio porque tenemos a Gerardo Fernández Noroña. Licenciado Gerardo Fernández Noroña es el candidato independiente de la izquierda para México 2018. Quería aprovechar esta oportunidad para que usted nos dé su punto de vista de algunas siglas que representan mucho y que a veces lucen muy lejanas desde este lado del continente. Cuando hablamos del PRI, hablamos de una de las columnas vertebrales de algunas etapas, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el poder con Enrique Peña Nieto. Cuando hablamos del PAN, Partido Acción Nacional, Vicente Fox, Felipe Calderón, precandidata esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Cuando hablamos de Morena, Movimiento Generación Nacional, con Andrés Manuel López Obrador, apellidos sonoros en política. AMLO, independiente, Gerardo Fernández Noroña. Empecemos por el AMLO y el independiente Gerardo Fernández Noroña. Con mucho gusto. No me había dado cuenta, yo crecí con mi abuela materna, una mujer sensacional, y le hablaba de tú, entonces soy un igualado, tú me estás hablando de usted y yo hablándote de tú aquí, además siendo toda una institución aquí. Aquí somos absolutamente informales. Y la tenida es la muestra, ¿no? Eso es. Y lo de licenciado, les digo yo de apodo, sí estudié, sí terminé la universidad, hice la tesis, no copié como Peña Nieto, pero sí. Lo de Peña Nieto es un escándalo. Cuéntenos. Es un escándalo, el tipo plagia a muchos autores en su tesis, queda documentado, se reconoce la universidad privada, confesional a la que él fue, la Panamericana, se llama hoy, dicen la Patoamericana, porque en México se dice patito cuando algo no es de buena calidad. Dice, sí, hizo el plagio. Sí. Qué bueno que lo aclaraste, porque aquí tiene otra carga más fea. Mira, dicen, sí, plagió la tesis, sí está documentado, no podemos hacer nada, ya es un hecho irreversible, consumado, ¿no? Entonces, terrible, hombre, terrible eso. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, Andrés Manuel López Obrador es el líder de la izquierda más importante, ha encabezado desde
Pues bueno, primero ganó en el 2000 la jefatura de gobierno, desde ahí hizo un muy buen gobierno y se convirtió en el candidato más fuerte a la presidencia. Ganamos con él, a mí me tocó ser vocero del PRD, el partido electoral de izquierda más importante en ese momento y en la historia reciente de nuestro país, y nos hicieron fraude. Volvió a ir a la elección en 2012. Yo tuve algunas diferencias con él que las hice públicas, pero lo seguí apoyando. No fui a ningún acto de campaña con él, pero sí acompañé, recorrí el país llamando a votar por él. Volvimos a ganar, yo creo, ahí la manipulación de los datos fue de mayor diferencia, impusieron a Enrique Peña Nieto. Hoy está buscando Impusieron a Enrique Peña Nieto. Sí, los medios y los intereses de los poderosos. Hoy se deben estar jalando los cabellos porque ha sido terriblemente inepto para el manejo de la responsabilidad más importante política que México tiene, que es la presidencia de la República, y hoy busca una tercera candidatura a la presidencia de la República, y hoy, aquí y ahora, es el candidato más fuerte. No tengo ningún empacho en reconocerlo. Yo estoy construyendo, él hizo un nuevo partido, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, con un rompimiento importante del PRD y con otras fuerzas del PRI, progresistas y democráticas, y está tratando de armar en torno a eso su candidatura. Yo renuncié al PRD en 2008 por la descomposición del PRD, noviembre de 2008, fui diputado externo por el PT, que quiere decir eso, que sin ser del Partido del Trabajo fui candidato de él, gané de mayoría. En 2015 hice una nueva campaña a nivel nacional llamando a votar por el PT sin ser del PT. Le robaron el registro al PT desde el gobierno, se lo quitaron para que... ¿Le robaron el registro? Para que yo no regresara a la Cámara. Luego se lo devolvieron, pero ya sin los diputados que le correspondían, me dejaron fuera de la Cámara de Diputados, y yo decidí armar una candidatura sin partido, que es la independiente, de izquierda, porque sostengo que todos los candidatos independientes, que así se asumen, son de derecha. Jorge Castañeda, un gobernador de Nuevo León que ganó sin partido, que se dice el Bronco, yo le digo ex Bronco, algunos más, Ferriz de Con, que es de ultraderecha. ¿Qué quiero decir con eso? Que apoyan las políticas neoliberales, que están de acuerdo en la privatización del petróleo, de la energía eléctrica. ¿México aceptaría la privatización del petróleo? Ya lo aceptó. Ya lo aceptó porque nos vendieron que iba a ser más barata la gasolina. Sigue subiendo la gasolina en México. Y además importan la mitad. Además importamos la mitad. Además era un pésimo negocio entregar toda nuestra riqueza a cambio de gasolina barata, pero ni eso cumplieron. Y se aceptó porque se hizo una campaña durísima, que el sindicato era muy corrupto, que la empresa ya no servía, que se requería la competencia, que era muy bueno que entraran las transnacionales. Y como mucha gente ha olvidado nuestra historia, que a finales del siglo XIX ya estaban las transnacionales, que tuvo que venir una revolución para rescatar nuestro petróleo, que en 1917 el artículo 27 recuperó el petróleo, pero quedó en el papel. Hasta 1938 con el general Cárdenas se pudo recuperar. Fue una hazaña, fue una odisea, y a pesar de todo eso que se ha olvidado, que mucha gente la desconoce, pues lograron nuevamente privatizar el petróleo. Nosotros tenemos enfrente que realizar una nueva hazaña, recuperar ese petróleo. ¿Cuál es mi diferencia con López Obrador? Pueden ser muchas, somos compañeros, somos patriotas, yo no tengo ninguna diferencia personal con él, es una visión política diferente. Yo estoy convencido que tenemos que no solo rescatar al país en el sentido de que gane la izquierda, sino estoy convencido que debemos construir otra forma de organización económica, otro camino para México y para la humanidad. De ese tamaño es mi nivel de ambición, porque estoy convencido que actualmente el sistema capitalista no da más. Mira, en México hay 16 mexicanos, 16, ni siquiera familias, que concentran 143,000 millones de dólares. Perdón, es difícil de digerir. 16 mexicanos y sus respectivas familias concentran... Solo, sin sus familias. 16 mexicanos, 143,000 millones de dólares. 143,000 millones de dólares en manos de 16 mexicanos. Y para quien no tenga una idea, porque a veces eso no nos dice nada, la Casa Blanca de 8 millones, esos 16 mexicanos tendrían 17,870 casas blancas. Y si se repartiera entre los 16 ese dinero, tendrían 1,100 casas blancas cada uno. Cuando 50 millones de mexicanos ganan $1 al día. Cuando $1 al día, 50 millones de mexicanos. ¿Cómo se vive con $1 al día? Bueno, no se vive, se sobrevive.
se malvive, se come una vez al día. Es terrible. Hay niños pidiendo limosna, que es un crimen bárbaro de nuestras sociedades. Hay niñas trabajando, hay adultos mayores sin pensión y sin jubilación. Los mexicanos trabajando 10 horas al día por el salario más bajo, de los más bajos del mundo, más bajo que en Guatemala, más bajo que en Nicaragua, más bajo que en Honduras, más bajo que en Belice, más bajo que, igual de bajo que El Salvador. Es de locura y somos la 13ª economía del mundo. Es profundamente desigual México, profundamente injusto socialmente hablando, y eso lo tenemos que modificar. Y la única manera de modificarla no es que llegue la izquierda haciendo un gobierno honesto, con programas sociales para la gente. No, no es suficiente. Tenemos que construir otra organización económica, donde la gente coma 3 veces al día, donde todo niño... Los mexicanos no pueden comer 3 veces al día. La mayoría no. Donde todo niño vaya a la escuela y le den de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar, vayan felices. Es decir, la escuela no da esos aportes. Bueno, dicen que les dan de desayunar una galletita y una lechita pedorra y dicen que eso es desayuno. Eso no es desayuno. Que no haya ni un joven rechazado de las universidades públicas. Eso es otro temazo, ¿no? Ni uno. La UNAM, que es la universidad más importante de México, rechaza. La UNAM, que es un monumento de viejas militancias con una historia gloriosa. Bueno, rechaza 9 de cada 10 jóvenes. De cada 10 que solicitan su ingreso, quedan fuera. Es bárbaro. Proliferan las universidades privadas de dudosa calidad y solo las puede pagar quien que son tiene... un tremendo negocio, además, ¿no? Tremendísimo negocio. Infame negocio, diría yo. No debería hacerse negocio ni con la salud ni con la educación. Esa debe ser pública, de excelencia, lo mejor para la gente. Y eso podemos hacerlo. Y finalmente... Que haya libertad y justicia, por supuesto, y yo creo que hay que hacer otra... yo decía que la gente gane bien, que tenga contrato colectivo. No, yo creo que debemos ir más lejos. Yo creo que el trabajo debe ser considerado capital, al igual que el capital, de tal manera que haya otra relación y una redistribución de la riqueza diferente, porque solo se crea riqueza con el trabajo y quien crea la riqueza es quien menos recibe de esa parte. Eso no puede seguir así, tenemos que modificarlo. Y no te corren con agua bendita cuando dices eso. Sí, cómo no. Y luego además digo que soy ateo, imagínate. O sea, entonces se le para los pelos a medio mundo. Pero el pueblo no puede estar en contra de eso. Yo les digo que el pueblo de México es de izquierda y hay un sector del pueblo que no lo sabe. Porque eso es ser de izquierda. A los jóvenes, yo voy con los jóvenes y me reúno y les digo, hombre, un joven, parafraseando ese extraordinario presidente chileno, Salvador Allende, que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, fue a México, en Guadalajara, dijo que un joven que no era rebelde era una contradicción hasta biológica. Yo les digo que un joven que no es rebelde nació decrépito. Les digo que un joven que no es de izquierda no se entiende. O sea, debe indignarse frente a la desigualdad, el hambre, la corrupción, la simulación, la barbarie que está viendo el país. Les digo que un hombre que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Margarita Zavala también está de diagnóstico urgente. Yo creo que debemos sacudir todo eso y construir un camino diferente. Caramba, me trajiste recuerdos, ¿no? Cuando ya había dejado la Fuerza Aérea, estaba militando duro en la izquierda cristiana que planteó el Frente Amplio, porque el Frente Amplio de Uruguay salió de la izquierda cristiana, ¿no? Mira. Era la época ortodoxa, Moscú era el Vaticano de la izquierda y el secretario general del Partido Comunista, a quien respetábamos mucho, era una especie de cardenal, ¿no? Entonces, Frente Amplio, ¿pero con quién? Con Juan Pablo Terra y 4 pendejitos como ustedes, por favor. Bueno, ahí está el Frente Amplio gobernando, mal o bien, ¿no? Pero en esas mismas gestas es que encontré al Che Guevara y al mismo tiempo al desaparecido presidente chileno, ¿no? Allende. Claro, yo comparto contigo que debemos construir un gran frente, una gran estructura, una gran coincidencia de hombres y mujeres progresistas que quieran rescatar a la patria, que quieran abrir un camino diferente donde el ser humano está en el centro del desarrollo. Y caben priistas del nacionalismo revolucionario, panistas, patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido, todo aquel que quiera, y yo creo que en México la inmensa mayoría está harto de la situación existente y quiere un camino diferente, pero no se acaba de clarificar ese camino. Yo sostengo que en México lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Eso es una definición de una transición a la historia, ¿no? Pues por ahí vamos, yo creo que por ahí vamos, estoy convencido de ello. Obama, el presidente que más ha deportado en los últimos 30 años. Ahí ¿Qué está. me dices de esto? Yo creo que es el negro más blanco que conozco.
Bueno, esto me parece políticamente muy correcto. Sí. Muy correcto, no incorrecto. Pero además, aquí tengo cosas como esto, ¿no? El presidente de los deportados, ¿no? Cuando el presidente Obama inició su gobierno, la población indocumentada se estimó en 11.3 millones y se ha mantenido estable en los últimos 7 años, según el Centro Pew, pero las deportaciones han ido en aumento. Exacto. Los números revelan que Obama ha aumentado 41% las deportaciones comparado con Bush. Fíjate. A nosotros históricamente nos ha ido peor con los demócratas, pero es de rescatarse que el discurso de Obama, él generó una gran esperanza, porque siendo hijo de migrantes, como son la inmensa mayoría, si no diría que la totalidad de los estadounidenses, se esperaba una política, bueno, y además de origen afroamericano, se esperaba una política mucho más sensible al tema, porque además son los hipócritas, los mexicanos que van a Estados Unidos y todos los migrantes que van a trabajar, con su esfuerzo y su trabajo, aportan centralmente a la riqueza de ese país. Es que a ningún mexicano le regalan nada en Estados Unidos. Y para que te des una Tiene idea, que hacer los trabajos que ellos no quieren. Durísimo, porque además tú vas calificado y no te lo reconocen. Hay médicos que van a trabajar de cualquier cosa a Estados Unidos por la crisis brutal, por las políticas neoliberales, no la crisis que vive México, y es el principal ingreso en México de divisas, ya por encima del petróleo, las divisas que mandan los mexicanos de Estados Unidos a México. Así perdón. Las divisas que mandan los mexicanos. Primer lugar de ingreso. Por encima de lo que produce el petróleo. Ya. Primer lugar de ingreso en México. Sí. Así es que imagínate la riqueza que crean. Si las divisas que mandan es el primer lugar, te da una dimensión de lo que están creando de riqueza, porque ellos tienen que quedarse con dinero para mantenerse allá. Es decir, lo que puedan enviar siempre es inferior a lo que ellos necesitan para sobrevivir. Así que tienen que trabajar muy duro, ¿no? Y lo que crean de riqueza, además. Pues sí, están dejando la plusvalía. Exacto. Todo. Porque además no tienen derecho a nada. No tienen derecho a seguridad social, no tienen derecho a una pensión, no tienen derecho a nada. Están aportando. Hay gente que lleva 20 años trabajando allá. Para empezar, no tienen derecho a enojarse. A nada. Alzar la voz a nada. Y son tratados con racismo, con clasismo. Ahora sí que, como se dice, de manera por encima del hombro, te ven. Nosotros valemos lo mismo. El gran sueño americano, que se dice americano, aunque solo es Estados Unidos, porque Estados Unidos ni nombre tiene. América es todo el continente, Norteamérica es Estados Unidos, Canadá y México, pero el gran sueño americano... Aquí reivindicamos permanentemente, ojo, americanos somos todos. Ellos son estadounidenses. Y Norteamérica tampoco, porque está Canadá y México. Exacto. Bueno, pero como ellos dicen, el gran sueño americano... pues no es tener muchos bienes, lo he repetido reiteradamente acá en Venezuela y lo digo en México. El gran sueño americano es todos los seres humanos somos iguales, sin importar nuestro color de piel, nuestro credo religioso, nuestro sexo, nuestra preferencia sexual, nuestra situación económica. Y todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es precioso el enunciado. Es hermosísimo. Y mira lo que tengo acá. Una revisión hecha por Univisión Noticias, de los números de deportaciones registradas en los últimos 30 años, aquí le damos crédito a quien se lo merece. Claro. Esto es un trabajo de Univisión. Las deportaciones registradas en los últimos 30 años demuestran que el presidente Barack Obama es el mandatario que más gente ha expulsado del país en las últimas décadas. Qué fuerte. Por encima de Reagan, Bush padre, Clinton o Bush hijo. El total de las deportaciones del gobierno de Clinton fue de 869.646, equivalente a 515% de las deportaciones llevadas a cabo por su antecesor George W. H. Bush. W.H. Bush. ¿Qué me dices de este panorama? Lo que te decía, que a nosotros nos ha ido peor con los demócratas cuando se supone... Avala totalmente lo que tú dices. Cuando se supone que son administraciones más cercanas, porque en teoría son más progresistas. Y resulta que los republicanos son menos salvajes en ese tema. Pero es gravísimo, no escuché si daban el dato de cuántas, porque se hablaba de 3 millones de deportados durante las 2 administraciones de Obama, que es una locura, que es lo que está amenazando de hacer. Cuando el presidente Obama inició su gobierno, la población indocumentada se estimó en 11.3 millones y se ha mantenido estable en los últimos 7 años, según el Centro Pew, pero las deportaciones han ido en aumento. Los números revelan que Obama ha aumentado 41% las deportaciones comparado con Bush. Bueno, lo dicho.
El principal legado migratorio de Obama, los millones de deportados. El presidente entregará la Casa Blanca con más de 2.8 millones de deportados. 2.800.000. Ahí está. Yo sabía que eran 3 millones. Ahí está el dato. Fíjate. Y de ellos más del 40% sin antecedentes criminales. Ahí está el dato. Sin una reforma migratoria y sin acción ejecutiva, estos números marcan uno de los peores periodos presidenciales para los hispanos, y lo hace el primer presidente negro. Y eso decía... Eso que es un tío Tom. Eso decían los republicanos en la campaña. Decían, bueno, Trump está diciendo abiertamente lo que va a hacer. Obama dijo lo contrario y ha deportado 3 millones. Ese dato, bueno, aquí dicen 2.8, o sea, 200.000 son muchas, pero no es grande la diferencia. En realidad es terrible. Es terrible. Y entonces, de entrada, los mexicanos deberíamos estar pensando, pues si ya deportaron con Obama 3 millones de personas, la mayoría seguramente mexicanos, podemos aguantar la política xenófoba de Trump. Lo que nosotros tenemos que pensar es reconstruir nuestra planta productiva. Nosotros, ya lo dije, producíamos nuestros alimentos e industrialmente producíamos nuestros carros de ferrocarril, nuestros vagones del metro, nuestros camiones de carga, nuestros camiones de pasajeros, hasta nuestros automóviles. Todo eso ha desaparecido. Bueno, el ferrocarril lo privatizaron diciendo que iba a ser el más moderno del mundo, y es tan moderno que es invisible, no existe. No existe ferrocarril de pasajeros en México cuando todo el país se comunicaba a través de las vías férreas. Entonces nosotros tenemos que reconstruir eso. Confieso mi ignorancia. Los ferrocarriles ya no son mexicanos. No, se le dieron a la Kansas Railroad, y Cedillo, que hizo esa privatización, es del consejo directivo de la Kansas Railroad. Y Calderón, que usurpa la presidencia y le entregó la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a Iberdrola, una empresa española. Luz y Fuerza también la entregaron. Sí, claro. Y los españoles volvieron a colonizar. Volvieron, pero además Calderón es del consejo directivo de Iberdrola en la parte de Estados Unidos. Tiene otro nombre, pero es la misma empresa. Pero una transnacional de las grandes. Expresidentes, bueno, exusurpador. Después de que le benefician a una empresa extranjera, van a su consejo directivo. Es el colmo de la desvergüenza. Bueno, por lo menos Cedillo no cobra su pensión de expresidente, pero Calderón, además de que se robó la presidencia, cobra la pensión y encima va al consejo de administración de esta empresa de energía eléctrica española. De veras es indignante. O sea, nosotros tenemos, vuelvo a reiterarlo, que poner de pie un país que está de cabeza. ¿Cómo se roba una presidencia en México? Bueno, ahí lo hicieron con el apoyo de los medios, con la complicidad del órgano electoral, que no es imparcial. Ahí se dividió el órgano electoral por partidos y la suma de parcialidades no da imparcialidad. Defraudaron la voluntad popular, falsearon los datos, se negaron al recuento y acabaron imponiéndolo, a pesar de las protestas que fueron muy importantes. Yo creo que nos quedamos cortos en 2006. Yo creo que debimos ir mucho más enérgicamente. Creo que en 2018 nos la pueden repetir si no hacemos una rebelión, que yo espero que esa rebelión sea no violenta. Yo soy un hombre que creo en la desobediencia civil, no como un asunto de fe, sino creo que es un arma muy poderosa. He estado insistiendo en ese camino y voy a seguir insistiendo en esa vía. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en esta situación en la que ves que todos los valores se transformaron en antivalores? Sí. Hay un piso social que te permita proyectar la voluntad de cambio. Sí, porque el pueblo está muy avasallado, muy empobrecido, muy indignado, muy necesitado de una esperanza, y es un pueblo de lucha. El pueblo mexicano es un pueblo de carácter, es un pueblo que hizo una revolución en 1910 siendo 90% analfabeta. Entonces, yo confío en la gente, yo creo que realmente está ahí nuestra fuerza. Yo mismo no olvido mi origen, yo vengo de una familia pobre y no me avergüenza decirlo, y ahí me atrinchero, y ahí vuelvo, y ahí abrevo, y de ahí reconozco la firmeza de mi determinación y mi vocación de servicio. Yo de verdad creo que puede irse a la derecha, al fascismo, puede irse más todavía, que ya está instalado en México, eso es un riesgo real. Pero yo estoy convencido que podemos hacer un proceso de transformación en beneficio del pueblo, desde la izquierda. Bien, yo te pregunto, ¿con qué armas cuentas para esa campaña tan linda? Bueno, con
la simpatía de la gente, con su generosidad, con su apoyo. Parece un sueño, parece una ilusión, pero no lo es. Todo tiene que comenzar por un sueño. Pero no lo es, claro. Poniendo los pies en la tierra. Trabajando muy duro para hacer esos sueños realidad. Yendo con la gente, insistiendo, convocando, poniendo el ejemplo, porque es el ejemplo el que arrastra, no es el discurso. No puede hacer discursos muy bonitos, pero tú tienes que estar en la primera línea de batalla, tienes que estar acompañando a la gente en sus luchas, tienes que estar exigiendo, combatiendo cada injusticia, tienes que estar alzando la voz en favor de la libertad. Yo estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a perder lo más valioso que tengo por ese proceso de transformación. O sea, yo estoy comprometido en esa línea. Los medios de comunicación... Terribles, no existo. No existo. Ya parece que un programa tan importante como el tuyo aquí en Venezuela me abriría un espacio en México, pero ni locos, ¿no? A mí desde que salí desde 2012 de la Cámara de Diputados, no existo en radio, no existo en televisión. Si no fuera por las redes sociales, la gente no sabría de toda la actividad política que vengo realizando. Ni una línea no me incluyen en las encuestas, nada. Bueno, como estamos por terminar el programa, yo quiero hacerte entrega de algo que es un tema fundamental para Venezuela. La Guayana Esequiba, historia de un despojo, y México sabe de eso. Como no, más de la mitad del territorio nos robó Estados Unidos. Muchas gracias. Y aquí hay un trabajo estupendo, las frases y pensamientos de Hugo Chávez, el legado. Y esto tiene unos prólogos del diputado José Rafael Ávila del PCV y de un servidor, Walter Martínez. Y quiero que te lo lleves como algo que sirva de inspiración en algún momento. Muchas gracias. Una montaña de ser humano. Este hombre, además de decir, hizo. ¿Cómo no? Y seguimos pensando que, qué casualidad, tantos líderes progresistas se enfermaron al mismo tiempo. Sí. Qué casualidad, todos tenían una enfermedad grave. Y yo recuerdo un correo de un médico que nos ve desde Estados Unidos y tuvo los pantalones de decir, yo soy el doctor tal, profesor de la cátedra tal, de la universidad tal, en medicina, y afirmo que lo que tiene Chávez no había muerto todavía, puede ser inducido con micropartículas radioactivas de alta densidad. Y qué casualidad, cantidad de líderes progresistas al mismo tiempo estaban enfermos. Esa es una tesis que se ha venido manejando muy insistentemente y que de ninguna manera habría que descartar, porque la única manera de parar al comandante pues era esa forma, ¿no? Una montaña de ser humano. Yo pues salgo ganando en el intercambio, te regalo mi libro, y aprovecho para comentar muy puntualmente sobre el presidente Maduro. Yo creo que un sector del chavismo es injusto con él, porque el presidente Maduro tiene que cubrir nada menos que los zapatos de una montaña ser humano como el comandante Chávez, que además era su padre político, en un momento muy difícil. Le han tocado puras duras y él ha estado ahí firme, remontando, comprometido, tratando de hacer un esfuerzo. Hay un impacto evidente en los niveles de vida de la población, hay un acoso económico muy fuerte, pero me parece que hay que reconocerle también su dimensión, porque hay que recordar que a Chávez, mientras estuvo vivo al principio, le decían cualquier cantidad de barbaridades, no le reconocían sus méritos, no le reconocían su tamaño, y hoy ha muerto, entonces se lo empiezan a reconocer algunos, de hecho desde el día de su funeral. Y creo que con Maduro no debemos esperar que pase eso, yo creo que hay que apoyarlo, está haciendo pues una tarea muy difícil, muy ingrata en este momento en el sentido del reconocimiento, pero muy importante de defensa de la revolución bolivariana. Entonces, pues ahí está mi comentario y ahí está mi libro que plantea pues todo lo que se está viviendo en México que hemos comentado a lo largo del programa y que se centra inicialmente en el monumento a la corrupción que es la Casa Blanca y cómo presionando yo para que se deshicieran de ese inmueble logré la libertad de 11 presos políticos. Explícanos qué significa la Casa Blanca. Es esta casa que hablamos de $8 millones. La casa de 8 millones de dólares, pero no tiene nada que ver con la de la avenida Pensilvania. Nada que ver con la que va a ocupar Trump a partir de 2017. ¿Qué expectativa tienes de Trump con tu olfato político? No, bueno, yo espero que genere un desorden tal que nos obligue... Nos queda un minuto y es tuyo como que nos obligue a México plantarnos para que nos respete nuestra independencia, nuestra soberanía
y nosotros trabajemos en beneficio de nuestro pueblo. Eso espero yo. Que así sea. Gerardo Fernández Noroña, La Casa Blanca, historia de un compromiso incumplido, la venta del país. Incumplido, ¿no? O la venta del país. Lo leeré con la pasión que este tipo de tema me despierta. Espero no quedarme despierto toda la noche, pero cuando leo un libro así me lo leo de un tirón. Estoy muy agradecido por tu presencia. No, al contrario, muy aquí. agradecido, de verdad muy agradecido por tus comentarios y por el intercambio. No, y además, fíjate, tú y yo no nos habíamos cruzado en la vida, y cuando uno comparte ciertos valores, es como si hubiéramos ido a la escuela primaria juntos, ¿no? Lo demás se mostrará en el camino. Exactamente, son los hechos los que hablan. Te deseo éxito y espero ser testigo y comunicador para que la gente sepa que así es, y en donde podamos volver a encontrarnos cuenta con mi solidaridad. Muchísimas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Mientras tanto, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.